Su esposa le sonrió en el tribunal porque sabía algo que él no. Beatriz estaba sentada en el borde del sofá, su cuerpo inmóvil, pero su mente era un torbellino de emociones. Miraba al vacío, pero lo que realmente veía eran los fantasmas de un pasado que se sentía lejano, casi irreal. La casa, que alguna vez había sido su refugio, su lugar seguro, ahora parecía un espacio vacío, asfixiante. El silencio que la envolvía, en otro tiempo reconfortante, ahora era pesado, opresivo. Las paredes, que habían sido testigos de 20 años de matrimonio, ahora le devolvían imágenes de una vida que ya no le pertenecía. Las fotos colgadas en la pared parecían observarla desde un pasado que ya no era suyo. Vacaciones en la playa, cumpleaños de Gustavo, momentos que antes significaban todo, pero que ahora parecían pertenecer a otra mujer, una Beatriz que ya no existía. Esa Beatriz, sonriente y feliz, creía que el amor lo superaba todo, que la vida seguiría su curso sin grandes cambios. Sin grandes traiciones. El divorcio, aunque inevitable, era un golpe que aún la dejaba sin aire. No porque no lo hubiera visto venir, sino porque enfrentarlo significaba aceptar que todo lo que había construido se estaba desmoronando, y no había vuelta atrás. Los años de su vida que había invertido en Marco parecían esfumarse, disolverse en la nada, como si nunca hubieran existido. Había amado a ese hombre con todo su ser, había construido un hogar, una familia. O al menos, eso pensaba. Los recuerdos le caían encima como una lluvia ácida. Marco, el hombre en quien había confiado, con quien había soñado envejecer, la había traicionado de la manera más fría y calculadora. Pero, ¿cómo? ¿Cómo había llegado todo hasta aquí? Recordó sus primeros años juntos, las miradas cómplices, las risas que llenaban la casa, las noches de largas conversaciones. Pero esos recuerdos se sentían como una película antigua, un sueño distante. Ahora, en el presente, todo parecía contaminado. El apartamento, que había sido su hogar durante más de una década, ya no le pertenecía. La casa en la que su hijo había crecido, donde había construido una vida, le estaba siendo arrebatada. Marco, con la frialdad de alguien que había planificado cada paso, lo había transferido a su nombre, ayudado por su madre. Lo había hecho todo sin que Beatriz lo supiera, con una maniobra legal que la había dejado sin nada, sin su lugar seguro. Sentía una mezcla de incredulidad y furia, como si todo su ser estuviera ardiendo por dentro. Se levantó de un salto, incapaz de seguir sentada en medio de esa devastación. Caminaba por la sala como un animal enjaulado, buscando una salida que no existía, su mente enredada en pensamientos oscuros, en preguntas sin respuesta. ¿Cómo había sido tan ingenua? Durante años había confiado en Marco, había creído en la estabilidad de su relación, en un respeto mutuo que claramente solo existía en su imaginación. Beatriz se detuvo frente a una foto familiar. La imagen de Marco sosteniendo a Gustavo cuando era apenas un niño pequeño. Él sonreía, ella también. ¿Cómo era posible que esos momentos fueran tan distantes ahora? La sensación de pérdida era abrumadora. No solo estaba perdiendo su hogar, estaba perdiendo su identidad, su historia, todo lo que alguna vez había creído ser. Respiró hondo, su pecho dolía. Sabía que no podía seguir así, sumida en el dolor. Necesitaba hacer algo. Se acercó a la mesa y, con las manos temblorosas, tomó el teléfono. Marcó el número de su abogado, su voz quebrada al comenzar a hablar. Bola, soy Beatriz, necesito hablar contigo ahora. Al colgar, una calma extraña la invadió. Sabía que había cosas que ya no podía cambiar. El pasado era inamovible, pero el futuro aún estaba por decidirse. Beatriz miró por la ventana, observando cómo la ciudad seguía su curso, ajena a su dolor. Para ella, sin embargo, este no era el fin. Era el inicio de una guerra en la que estaba dispuesta a luchar con cada fibra de su ser. No se trataba solo del apartamento. Era algo mucho más grande. Se trataba de su dignidad, de su futuro. Marco no se lo iba a llevar todo sin una pelea. Y aunque el camino que tenía por delante parecía oscuro e incierto, Beatriz, por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo.
El día que Beatriz revisó los documentos del divorcio fue cuando la traición de Marco alcanzó una nueva profundidad. Había pasado horas hojeando papeles, intentando no perderse entre los tecnicismos legales, cuando algo en uno de los archivos llamó su atención. Una cláusula, escrita en el lenguaje frío y distante de los abogados, explicaba claramente lo que Marco había hecho. Sin que ella lo supiera, el apartamento, su hogar durante más de una década, había sido transferido exclusivamente a nombre de Marco. Y lo había hecho con la ayuda de su madre, en un movimiento legal que Beatriz jamás habría anticipado. Se quedó sin aliento. Las palabras en la página parecían moverse, como si su mente se negara a procesar lo que estaba leyendo. El dolor y la traición la envolvieron como una marea, ahogándola. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que había construido, estaba siendo arrancado de sus manos. Su hogar, el lugar donde había criado a Gustavo, donde había soñado y luchado, ya no era suyo. Beatriz se levantó de un salto, incapaz de permanecer sentada mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de incredulidad y rabia creciendo en su interior. ¿Cómo había podido ser tan ingenua? Durante años, había confiado en Marco, había creído que, a pesar de los altibajos de su matrimonio, había un respeto básico, una lealtad implícita. Pero ahora se daba cuenta de que había sido ciega. Él no solo la había traicionado emocionalmente, había estado maquinando su ruina financiera durante todo ese tiempo. Se paseó por la sala, sus pasos rápidos y descontrolados reflejaban el caos que sentía en su interior. Las preguntas se amontonaban en su cabeza. ¿Por qué no había visto las señales? Marco siempre había sido distante con respecto a los asuntos financieros, pero ella nunca lo cuestionó, pensando que él, como cabeza de familia, se encargaba de todo con buenas intenciones. Esa confianza ciega ahora se le volvía en contra, una cuchilla afilada que la dejaba vulnerable. Beatriz tomó el teléfono, los dedos temblando levemente mientras marcaba. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Marco había jugado sucio, había utilizado cada recurso a su disposición para asegurarse de que ella quedara sin nada, y ahora Beatriz tendría que luchar por cada pedazo de lo que le correspondía. Llamó a su abogado, la voz firme pero rota por dentro. Hola, soy Beatriz. Necesito hablar contigo, ahora. El silencio tras colgar el teléfono fue abrumador, pero de alguna manera, en medio del caos, Beatriz sintió una extraña calma. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, no podía deshacer los años de confianza ciega, ni revertir las decisiones de Marco. Pero había algo que aún estaba bajo su control, su voluntad para pelear. Y pelearía. No solo por el apartamento, no solo por el dinero. Esto era por su dignidad. Marco había apostado a su derrota, había contado con su desgaste emocional, con que ella se rendiría y aceptaría las condiciones que él le imponía. Pero Beatriz no iba a dejar que él la derrotara. Miró por la ventana, observando la ciudad que seguía su curso como si nada estuviera pasando. Pero para ella, todo estaba cambiando. Este era el inicio de una guerra. Una guerra que no sabía si podría ganar, pero que sin duda estaba dispuesta a pelear. Marco, por otro lado, observaba a Beatriz desde la distancia, con la seguridad de alguien que se siente victorioso. Él siempre había sido calculador, siempre había sabido cómo manipular a las personas para obtener lo que quería. Durante años, había visto cómo Beatriz se perdía en las responsabilidades de madre y esposa, descuidando las finanzas del hogar, y había aprovechado esa debilidad. Ahora, con el divorcio sobre la mesa, sabía que ella se daría cuenta de la trampa en la que había caído, pero también estaba seguro de que era demasiado tarde para que hiciera algo al respecto. Marco tenía un plan. No solo quería quedarse con el apartamento, no solo quería ganar la batalla legal. Quería humillarla. Quería que Beatriz sintiera el peso de su derrota en cada aspecto de su vida. Y para ello, estaba dispuesto a usar todo lo que tuviera a su alcance, incluso el oscuro secreto que Beatriz guardaba celosamente sobre Gustavo. Desde hacía semanas, Marco había comenzado a lanzar insinuaciones veladas, comentarios ambiguos que hacían que Beatriz temblara por dentro. Sabía que había algo en su pasado, algo que ella había escondido cuidadosamente.
algo relacionado con el nacimiento de Gustavo. Y aunque no conocía todos los detalles, sospechaba lo suficiente como para utilizarlo a su favor. Si la batalla por el apartamento no era suficiente, Marco estaba listo para usar esa carta secreta. Sabía que con solo insinuar que conocía la verdad, podría desmoronarla por completo. La mente de Marco trabajaba con la frialdad de un estratega. Para él, esta no era solo una disputa por bienes. Era una oportunidad para demostrar su superioridad, para aplastar a Beatriz emocionalmente. Mientras tanto, Beatriz, aunque rota por dentro, comenzaba a reconstruirse. Sabía que no sería una batalla fácil. Sabía que Marco no tenía escrúpulos y que haría lo que fuera necesario para ganar. Pero algo dentro de ella había cambiado. Ya no era la mujer frágil que había permitido que su matrimonio se desmoronara en silencio. Ahora estaba lista para pelear, incluso si la guerra que se avecinaba sería la más difícil de su vida. La traición de Marco había sido devastadora, pero Beatriz no iba a dejar que la destruyera. Se trataba de mucho más que dinero o propiedades. Era su dignidad. Era su futuro. Y si Marco pensaba que iba a salir de esta sin enfrentar la resistencia de una mujer decidida, estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Esa noche, el insomnio se apoderó de Beatriz, como si las sombras del pasado se hubieran colado por las ventanas y se hubieran instalado en cada rincón de su mente. Se retorcía en la cama, incapaz de encontrar consuelo, sabiendo que la traición de Marco no era lo único que la atormentaba. A medida que el silencio de la noche la envolvía, los recuerdos de su relación con Marco parecían amargos, pero lo que emergía ahora, en la penumbra, era mucho más profundo, más oscuro. Beatriz cerró los ojos, intentando bloquear los pensamientos que se arremolinaban en su cabeza, pero fue inútil. Samuel apareció en su mente, como si los años no hubieran pasado. Samuel, su primer amor. El hombre que le había mostrado lo que significaba ser verdaderamente amada. Todo con él había sido diferente, la conexión, la ternura, la pasión que compartían. Todo era puro, limpio, algo que nunca había vuelto a experimentar. Pero la tragedia lo había arrancado de su vida demasiado pronto. Recordó con dolor el día en que Samuel murió en un accidente de tráfico. La noticia llegó de repente, destrozando el mundo que habían comenzado a construir juntos. Beatriz estaba embarazada de Gustavo en ese momento, y perder a Samuel fue como perder una parte de sí misma. Nunca había experimentado un dolor tan intenso, una desolación tan profunda. Se sentía rota, como si el universo le hubiera arrebatado todo lo que amaba en un abrir y cerrar de ojos. El recuerdo de esos días oscuros la asaltaba ahora con una claridad dolorosa. Tras la muerte de Samuel, Beatriz se aferró a la única razón que le quedaba para seguir adelante, el bebé que llevaba en su vientre, su único vínculo con el amor de su vida. Pero la vida, implacable, no había terminado con sus crueles golpes. A los pocos meses de la muerte de Samuel, las complicaciones del embarazo la llevaron de emergencia al hospital. Lo que Beatriz pensaba que era el peor momento de su vida, al perder a Samuel, no fue más que el preludio de una tragedia aún mayor. El día en que dio a luz, su hijo no sobrevivió. Gustavo, su único lazo con Samuel, no logró vivir. Beatriz recordaba ese momento como si acabara de suceder, el frío de la sala de hospital, el dolor desgarrador que no solo era físico, sino emocional, espiritual. Sentía que el mundo entero se colapsaba sobre ella. En ese instante, algo dentro de Beatriz se rompió para siempre. El futuro que había planeado, los sueños que había compartido con Samuel, todo se desvaneció. Estaba sola, completamente devastada. Fue en ese hospital, sumida en una desesperación que no podía entender ni controlar, donde conoció a Rosa. Una mujer extraña, de mirada perdida, que también había sufrido una tragedia. Rosa había perdido a su bebé en el parto, pero, a diferencia de Beatriz, su dolor parecía estar envuelto en una especie de calma siniestra. Era una calma que Beatriz no comprendía, pero que en su estado de desesperación parecía tener sentido. En medio de ese caos emocional, Rosa le propuso algo impensable. «Cambiemos a los bebés», le había dicho Rosa. El ofrecimiento sonaba descabellado, casi como un delirio.
Pero en el estado de devastación en el que se encontraba Beatriz, la idea comenzó a rondar por su mente como una posible salida al vacío en el que se estaba hundiendo. El bebé que Rosa le ofrecía no tenía madre, había quedado solo en este mundo. Beatriz, atrapada en su propio sufrimiento, vio en esa oferta una oportunidad para llenar el abismo que la muerte de Samuel y su hijo biológico habían dejado en su alma. Y lo hizo. Cometió lo impensable. Aceptó el intercambio. Cuando Beatriz llevó a Gustavo a casa, sabiendo que no era biológicamente suyo, lo abrazó como si fuera parte de su propia sangre. Lo amó con una intensidad desesperada, como si aferrarse a ese niño pudiera mitigar el dolor que la consumía. Gustavo se convirtió en su todo. Él fue el único motivo por el cual pudo seguir viviendo. Fue su única fuente de consuelo en medio de una tragedia infinita. Y a pesar del secreto que la corroía por dentro, Beatriz nunca se atrevió a contarle a nadie lo que había hecho. Ni siquiera Marco supo nunca la verdad. El secreto se convirtió en una parte de ella, en algo que llevaba escondido en lo más profundo de su ser, como una sombra que nunca la abandonaba. Pero ahora, todo amenazaba con salir a la luz. En las últimas semanas, Marco había comenzado a insinuar que sabía más de lo que Beatriz pensaba. Sus comentarios ambiguos, sus miradas calculadoras y sus insinuaciones sutiles sobre el pasado la hacían temblar por dentro. Marco, cruel y calculador, estaba jugando un juego peligroso. Si llegaba a descubrir lo del intercambio de bebés, usaría esa información para destruirla sin lugar a dudas. Beatriz conocía a Marco lo suficiente como para saber que no tenía escrúpulos cuando se trataba de conseguir lo que quería. Y ahora, lo que quería era aplastarla por completo. Beatriz volvió a girar en la cama, su mente atrapada en ese miedo paralizante. Los recuerdos de Samuel, el dolor por su pérdida y el oscuro secreto que había guardado durante toda la vida de Gustavo, la mantenían despierta, con el corazón en un puño. Sabía que si Marco decidía revelar la verdad, si usaba ese secreto como arma, Gustavo no solo perdería a su madre, sino que su vida entera se desmoronaría. ¿Cómo reaccionaría Gustavo si descubriera que no era su madre biológica? ¿Que la vida que había conocido estaba basada en una mentira desesperada? Ese miedo la atormentaba. Gustavo lo era todo para ella. Su mayor logro, su mayor amor. Beatriz lo había criado con devoción, con un amor incondicional que nada podría cambiar. Pero la posibilidad de perderlo, de que él descubriera la verdad y la rechazara, la paralizaba. No podía permitirse que eso sucediera. No podía imaginar un futuro en el que su hijo no la viera como su madre. Los primeros rayos de sol comenzaron a asomarse por la ventana. Beatriz, agotada, sabía que tendría que enfrentarse a Marco pronto. No solo por el apartamento, no solo por el dinero. Tendría que enfrentarse a la tormenta que él estaba a punto de desatar. El oscuro secreto que había mantenido durante tantos años pendía sobre su cabeza como una espada, y Beatriz sabía que Marco no dudaría en usarlo. La guerra que se avecinaba no era solo una batalla legal. Era una batalla por su vida, por su hijo, por todo lo que le quedaba. Y aunque el miedo la consumía, Beatriz se preparaba para lo peor. El día de la primera audiencia llegó, y con él una mezcla de nervios y determinación que Beatriz no había sentido en su vida. Caminaba por los pasillos del juzgado, con la espalda recta y la mirada al frente, pero por dentro era un torbellino de emociones. Las paredes frías y estériles de aquel lugar reflejaban el ambiente en el que se encontraba desde hacía semanas, una lucha silenciosa pero feroz por lo que le pertenecía. El eco de sus pasos resonaba en sus oídos, y por un momento, la sensación de soledad la envolvió. A pesar de los abogados, de los papeles y los tecnicismos legales, esta batalla era entre ella y Marco. Era personal. Al entrar en la sala, ahí estaba él. Marco, sentado junto a su abogado, con la misma expresión de arrogancia que había aprendido a detestar con los años. Lucía relajado, confiado incluso. Como si supiera que tenía la ventaja, que ella estaba en desventaja, y que esta guerra ya estaba ganada antes de comenzar. Beatriz lo miró fijamente, intentando comprender cómo alguien que alguna vez le fue tan cercano, tan amado, podía haberse convertido en un extraño, en un enemigo dispuesto a hacerle tanto daño.
Su corazón se apretó al recordar las amenazas veladas que Marco había lanzado en las semanas previas. Esos comentarios llenos de cinismo, las insinuaciones sobre Gustavo, sobre el pasado que ella había intentado enterrar. Marco era calculador, y Beatriz sabía que si llegaba a usar el secreto de Gustavo en su contra, no solo destruiría su vida, sino también la de su hijo. Ese pensamiento le provocaba una angustia difícil de describir, pero no podía permitirse mostrar debilidad. No ahora. El abogado de Marco tomó la palabra primero. Con una frialdad calculada, presentó los documentos que, según él, probaban que el apartamento pertenecía exclusivamente a su cliente. Había utilizado todos los trucos legales posibles para asegurarse de que Beatriz no tuviera derecho a la propiedad. Cada palabra que pronunciaba era una puñalada más en su orgullo. Beatriz escuchaba en silencio, tratando de mantener la compostura mientras el hombre pintaba una imagen de ella como una mujer emocionalmente inestable, incapaz de gestionar las finanzas de su hogar. Como si esos años de matrimonio y esfuerzo conjunto no hubieran significado nada. Pero lo que realmente la preocupaba no era el apartamento. Lo que temía era la posibilidad de que Marco diera un paso más, de que abriera esa puerta al pasado que ella había mantenido cerrada con tanto esfuerzo. Cada vez que él la miraba, sentía que jugaba con ella, que esperaba el momento perfecto para lanzar el golpe definitivo. Durante una pausa en la audiencia, mientras los abogados se reunían con el juez, Marco se levantó y se acercó a ella. Beatriz lo observó de reojo, tensa, sabiendo que él nunca hacía nada sin un propósito oculto. Se sentía como un animal acorralado, pero decidió no darle el placer de mostrar su nerviosismo. Se mantuvo firme en su silla, esperando a que él hablara. Beatriz, aún puedes hacer esto más fácil para ambos, dijo Marco, con esa sonrisa cínica que tanto la desquiciaba. Sabes que al final lo perderás todo. Solo quiero lo que es justo. Beatriz lo miró, conteniendo el impulso de responder con una burla. Esa palabra, justo, sonaba vacía viniendo de él. Justo. ¿Desde cuándo le importaba la justicia? Ya no podía manipularla como antes, ya no era la mujer que había permitido que las cosas se desmoronaran sin hacer nada. No voy a ceder ante tus condiciones, Marco, respondió ella, con una calma que le sorprendió incluso a ella. Ni hoy ni nunca. Él inclinó la cabeza ligeramente, como si hubiera esperado esa respuesta. Pero fue lo que dijo a continuación lo que la dejó sin aliento. Ah, claro, dijo Marco, acercándose lo suficiente como para que solo ella lo escuchara. Pero imagínate cómo reaccionaría Gustavo si supiera lo que realmente ocurrió cuando era un bebé. La amenaza fue lanzada como un susurro venenoso. Beatriz sintió que el mundo se detenía por un segundo. El corazón le latía con fuerza, como si quisiera salirse de su pecho. La amenaza de Marco no era una simple advertencia, era un ataque directo a lo más profundo de su ser. Marco sabía. O al menos sospechaba. Y no dudaba en usar esa información como arma. Beatriz lo miró a los ojos, sintiendo el frío que se extendía por su cuerpo. Marco conocía lo suficiente como para entender que ese era su punto más vulnerable, que el secreto que ella había guardado durante toda la vida de Gustavo era el talón de Aquiles que podría destruirla. Y estaba dispuesto a usarlo. Sin embargo, en lugar de mostrar debilidad, Beatriz se enderezó en su silla. Los ojos de Marco buscaban alguna señal de que la había quebrado, pero no encontró lo que esperaba. Beatriz no iba a ceder, no ahora. Si bien el miedo la recorrió como una corriente eléctrica, algo más fuerte comenzó a despertarse en su interior. Sabía que tendría que enfrentarse no solo a la batalla legal, sino también a la posibilidad de que el pasado saliera a la luz. Pero si Marco pensaba que esa amenaza la haría retroceder, estaba muy equivocado. No sabes en lo que te estás metiendo, Marco, dijo Beatriz, su voz firme. Esto no ha terminado. Marco sonrió con arrogancia antes de volver a su asiento, pero Beatriz no apartó la mirada. No importaba cuán oscura fuera la verdad que ocultaba, no iba a permitir que él la utilizara como una herramienta para destruirla. Gustavo era su hijo, su mayor logro, y por él estaba dispuesta a enfrentarse a cualquier cosa. El resto de la audiencia pasó como un borrón. Su mente estaba concentrada en lo que acababa de suceder.
Mientras el juez levantaba la sesión, Beatriz salió del juzgado sintiendo que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Sabía que Marco no se detendría hasta que la hubiera destruido por completo, pero ella no se rendiría. La luz del día se filtraba a través de los grandes ventanales del tribunal, proyectando sombras largas en el suelo. Beatriz caminaba hacia la salida, con los hombros tensos pero la cabeza en alto. Ya no era la mujer que Marco había manipulado durante tantos años. Ahora estaba lista para pelear, hasta el final, sin importar lo que se avecinara. La mañana estaba oscura, a pesar de que el sol comenzaba a asomarse tímidamente por las ventanas. Beatriz se encontraba sentada en el sofá, sus manos temblorosas jugueteando nerviosamente. Sabía que había llegado el momento, y sentía que el mundo se detenía justo antes de caer en el abismo. Durante años había evitado este instante, pero ya no podía huir más. Los secretos que había guardado celosamente, aquellos que había enterrado tan profundo en su alma, estaban a punto de salir a la luz. Desde el otro lado del pasillo, escuchó pasos. Gustavo, distraído con su teléfono, entró en la sala. Sonreía mientras leía algo en la pantalla, ajeno a la tormenta que se desataba en el corazón de su madre. Beatriz lo observó, sintiendo un nudo en el pecho. Era su hijo, el joven que había criado con tanto amor, el hombre brillante y lleno de promesas que ella había guiado a lo largo de su vida. Pero lo que estaba a punto de decirle cambiaría todo. Gustavo levantó la vista, notando la tensión en su madre. La sonrisa desapareció lentamente de su rostro, reemplazada por una expresión de preocupación. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, guardando el teléfono y acercándose a ella. Se sentó frente a Beatriz, inclinándose hacia adelante, mostrando toda su atención. Beatriz intentó sonreír, pero el peso en su pecho era insoportable. No, no estaba bien. Nada lo estaba. Tomó aire, sintiendo cómo el miedo la consumía, pero sabía que ya no podía seguir ocultando la verdad. Había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. «Tenemos que hablar», Gustavo, murmuró, con la voz tan baja que apenas pudo oírse a sí misma. Gustavo frunció el ceño, claramente alarmado por el tono de su madre. Se inclinó aún más, preocupado, esperando lo que fuera que ella tuviera que decir. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, con un tono suave, como si ya supiera que lo que venía era grave. Beatriz desvió la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de su hijo. Sentía las palabras atragantadas en la garganta, pero debía decirlo. No había más tiempo, no podía seguir huyendo. «Hay algo que te he ocultado durante años», empezó, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Gustavo permanecía en silencio, expectante, sus ojos llenos de preocupación. Beatriz respiró hondo, intentando calmarse, pero las palabras salían con dificultad. «Cuando naciste, las cosas no fueron como siempre te he contado». El silencio que siguió fue abrumador. La sala, antes llena de un ambiente cotidiano, ahora se sentía densa, casi irrespirable. Gustavo se enderezó, confundido, buscando una explicación en la expresión de su madre. «¿De qué estás hablando, mamá?», preguntó con voz suave, su confusión visible en cada línea de su rostro. Beatriz sintió que su mundo se tambaleaba. Las emociones reprimidas durante tantos años comenzaron a desbordarse, y el dolor de los recuerdos la golpeaba con fuerza. Cerró los ojos por un momento, como si hacerlo pudiera ayudarla a continuar. «Samuel murió antes de que nacieras», comenzó, su voz temblando por los recuerdos. «Y cuando fui al hospital para dar a luz, todo salió mal. Hubo complicaciones, y perdí al bebé». Las palabras cayeron como una losa entre ellos. Gustavo la miraba, parpadeando, como si no pudiera procesar de inmediato lo que acababa de escuchar. Beatriz sentía que el aire se espesaba entre ellos, que la verdad estaba empezando a tomar forma, cruel y desgarradora. «¿Qué?», empezó a decir Gustavo, pero la confusión en su rostro lo detuvo. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Beatriz cerró los ojos, el dolor en su pecho era insoportable, pero sabía que debía continuar. El secreto que había guardado durante toda su vida, la carga que había llevado sola durante tanto tiempo,
estaba a punto de ser revelado. Ya no había marcha atrás. No pude soportarlo, Gustavo, dijo ella, con la voz rota. Había perdido a Samuel, y luego, a nuestro bebé. No podía soportar más dolor. Se detuvo un momento, luchando contra las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Cada palabra era como una cuchilla afilada que cortaba su alma. En el hospital, conocí a una mujer. Rosa. Ella también había perdido a su hijo. Hizo una pausa, las palabras le quemaban la garganta. Me ofreció cambiar a mi bebé muerto por otro recién nacido, un bebé que no tenía madre. Y lo hice. El silencio en la sala era ensordecedor. Gustavo la miraba completamente perplejo, su cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Todo en su rostro reflejaba incredulidad, como si intentara encontrarle sentido a lo que acababa de escuchar. Durante toda su vida, había creído una cosa, y ahora todo parecía desmoronarse ante él. No soy tu hijo biológico, dijo finalmente Gustavo, con la voz apenas un susurro, llena de incredulidad. Beatriz sintió que el mundo se detenía en ese instante. No había marcha atrás. La verdad estaba allí, expuesta, desnuda, dolorosa. Miró a Gustavo, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz era suave, tierna. No, no lo eres. Pero siempre has sido mi hijo, Gustavo. Desde el día en que te llevé a casa, te amé como si fueras mío, porque lo eres. Nada de eso cambia lo que eres para mí. Eres mi hijo, siempre lo has sido. Gustavo se levantó de la silla, caminando por la sala de un lado a otro, como si necesitara moverse para procesar todo lo que acababa de escuchar. Beatriz lo observaba, su corazón en un puño, esperando que él pudiera encontrar alguna manera de entender, de aceptar lo que le acababa de confesar. Tras lo que pareció una eternidad, Gustavo se detuvo frente a ella. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas, pero en su rostro no había odio. Solo tristeza, confusión y un dolor profundo. No sé qué decir, admitió, llevándose una mano al cabello. Esto cambia todo, pero, a la vez, no cambia nada. Porque, eres mi mamá. La voz de Gustavo se quebró levemente, llena de emociones que intentaba contener. Siempre has sido mi mamá, añadió con firmeza. Beatriz sintió que algo dentro de ella se rompía y sanaba al mismo tiempo. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, pero esta vez no eran de culpa ni de dolor. Eran lágrimas de alivio, de amor. Se levantó y se acercó a su hijo, abrazándolo con fuerza. Gustavo no dudó. La abrazó con igual intensidad, como si ese gesto pudiera borrar todo el dolor del pasado, reafirmando todo lo que habían sido el uno para el otro durante todos esos años. Te amo, mamá, susurró Gustavo, su voz firme a pesar de las emociones que lo embargaban. Esto no cambia nada. Beatriz lo apretó contra su pecho, dejando que las lágrimas fluyeran libremente. Había temido ese momento durante tanto tiempo, pero ahora, finalmente, el peso del secreto se había liberado. Gustavo seguía siendo su hijo, y eso era lo único que importaba. La luz de la mañana comenzaba a llenar la sala, suave y cálida, como si el universo supiera que ese era un nuevo comienzo. El día de la batalla final en el tribunal había llegado. Beatriz se miró al espejo una última vez, ajustándose la blusa con manos temblorosas. Sabía que este momento no era solo una confrontación legal, era el clímax de una lucha emocional que llevaba librando durante años. Había enfrentado sus demonios internos, desenterrado los secretos más oscuros de su pasado y los había confesado a la persona que más amaba. Ahora, estaba a punto de enfrentarse a Marco por lo que quedaba de su vida. El rostro que le devolvía la mirada en el espejo no era el de una mujer vencida, aunque el cansancio profundo en sus ojos lo sugería. Había pasado por más de lo que cualquier persona podía soportar, pero estaba de pie. Con Gustavo a su lado, y con su dignidad como estandarte, Beatriz sentía que algo más fuerte que el miedo la guiaba. Cuando llegó al tribunal, el familiar nerviosismo la recibió de inmediato. El aire estaba cargado de tensión. Los murmullos de los abogados, el sonido de papeles que se movían y las miradas calculadoras de quienes presenciaban el juicio parecían girar en una energía compartida de expectativa.
Todo estaba a punto de resolverse. Era el día decisivo. Al entrar en la sala, Marco ya estaba allí, sentado junto a su abogado, con esa expresión de superioridad que ella conocía demasiado bien. Era un hombre acostumbrado a ganar, a manipular las situaciones a su favor. Pero Beatriz sabía que esta vez no se trataba solo de propiedades o documentos. Esta vez, la batalla era por algo mucho más profundo. Era por su libertad, por su futuro, y no iba a permitir que Marco la despojara de eso. Beatriz se sentó en su lugar, notando cómo las miradas de todos la seguían. Sabía que hoy tendría que ser más fuerte que nunca. La tensión entre ella y Marco se sentía palpable. Había mucho en juego, y ambos lo sabían. El juez entró, y de inmediato el ambiente cambió. La solemnidad de su presencia marcó el inicio de la batalla. Los abogados de Marco empezaron con sus argumentos. Volvieron a la misma narrativa de siempre. Pintaban a Beatriz como una mujer emocionalmente inestable, alguien que había sido incapaz de tomar decisiones financieras acertadas durante el matrimonio. El abogado de Marco, con un tono frío y calculado, presentaba cada documento como si fuera una prueba irrefutable de la incompetencia de Beatriz. Mientras Marco observaba con esa mirada de desdén que hacía hervir la sangre de Beatriz. Pero algo en ella había cambiado. Mientras escuchaba las mismas mentiras y distorsiones que había oído durante semanas, se dio cuenta de que ya no sentía la misma angustia que al principio. El control emocional que Marco solía tener sobre ella se estaba desvaneciendo. Él no era más que un hombre desesperado por ganar a cualquier costo, y ella lo veía con una claridad renovada. Beatriz sabía que la verdadera amenaza no era lo que el abogado estaba diciendo, sino lo que Marco podría estar guardando. Durante toda la audiencia, cada vez que él la miraba, sentía esa oscura posibilidad colgando sobre ella. Marco había insinuado que sabía sobre Gustavo, y aunque no lo había mencionado directamente en el tribunal, Beatriz no podía bajar la guardia. Era como si él estuviera esperando el momento perfecto para lanzar esa última carta. Pero hoy, ella estaba preparada para cualquier cosa. El juez, con paciencia, permitió que ambas partes presentaran sus argumentos. Llegó el turno de Marco para testificar, y Beatriz sintió como su corazón latía con fuerza. Sabía que este era un momento crucial. Marco subió al estrado con la misma calma que siempre, como si tuviera la certeza de que ya había ganado. Su abogado lo guió con preguntas suaves, llevándolo a describir cómo había sido él quien aseguraba la estabilidad financiera de la familia, cómo Beatriz nunca se había interesado en esos asuntos. Como todo giraba en torno a su supuesta incapacidad para gestionar los bienes familiares. Y entonces, como si fuera un comentario casual, Marco dejó caer la palabra secreto. La lanzó al aire como si no tuviera importancia, pero Beatriz sintió el golpe directo en su estómago. Hay ciertas cosas del pasado que no todos conocen, dijo Marco, su tono calculado y lleno de veneno. Pero claro, no estamos aquí para hablar de eso, ¿verdad? El aire en la sala se tensó de inmediato. Beatriz sintió que su cuerpo entero se ponía rígido. El juez levantó la vista, intrigado por la insinuación, pero no presionó. Era un comentario que, aunque parecía inofensivo, contenía una amenaza clara. Marco estaba jugando con ella, recordándole que sabía lo suficiente como para destrozarla, pero no lo diría abiertamente. Aún no. Solo estaba preparando el terreno, jugando con su ansiedad, con su miedo. Pero Beatriz no se quebró. No esta vez. Cuando llegó su turno para testificar, Beatriz se levantó lentamente. Sentía cada par de ojos en la sala fija en ella, pero no se sentía abrumada. Sabía que este era el momento en el que recuperaría su voz. Había pasado años siendo silenciada, anulada, pero ya no más. Se acercó al estrado y, tras una profunda inhalación, comenzó a hablar. He sido parte de esta familia durante 20 años, dijo, su voz firme pero cargada de emoción. He criado a Gustavo, he apoyado a Marco en cada paso de su carrera, y he hecho de este hogar lo que es. Lo que Marco está tratando de hacer ahora es borrar todo eso, como si nunca hubiera existido. Hizo una pausa, mirando a Marco directamente a los ojos. Había tanto que quería decir, pero solo dejó salir lo más importante. No soy una mujer invisible,
y no dejaré que mi historia sea contada a su manera. Lo que está en juego aquí no es solo un apartamento. Es mi vida. Mi dignidad. Cada palabra que pronunciaba resonaba en la sala. Beatriz sintió que por fin estaba recuperando el control de su narrativa. No era la mujer débil que Marco había intentado pintar, ni la que el sistema legal intentaba despojar de todo. Era una mujer fuerte, decidida, y no permitiría que la volvieran a silenciar. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. El juez la observó detenidamente, asintiendo lentamente mientras tomaba notas. Beatriz volvió a su asiento, sintiendo que había dicho todo lo que necesitaba decir. Ya no era una cuestión de ganar o perder. Se trataba de recuperar su dignidad, de no permitir que Marco la aplastara una vez más. Tras una larga deliberación, el juez emitió su veredicto. Beatriz contuvo el aliento mientras escuchaba las palabras que lo cambiarían todo. Después de revisar todas las pruebas, el tribunal falla a favor de Beatriz. La transferencia de la propiedad se considera fraudulenta, y por lo tanto, el apartamento será dividido equitativamente entre ambas partes. Beatriz sintió una oleada de alivio recorrer su cuerpo. No era solo la victoria legal lo que la embargaba de emoción. Era la certeza de que había recuperado algo mucho más valioso, su voz, su fuerza, su sentido de justicia. Marco permaneció en su asiento, mirando al frente, su derrota palpable en el aire. Beatriz no sentía satisfacción al verlo derrotado. Solo sentía paz. La paz de saber que había luchado por lo correcto y había ganado, no solo la batalla legal, sino la más importante de todas, la de su dignidad. Al salir del tribunal, la luz del sol acariciaba su rostro. El viento soplaba suavemente, como una señal de que la tormenta finalmente había pasado. Beatriz caminaba hacia su futuro, libre del peso del pasado, con la certeza de que, sin importar lo que viniera, estaba lista para enfrentarlo con la cabeza en alto. Beatriz caminaba lentamente por el parque, con los rayos del sol de la tarde filtrándose entre los árboles, creando destellos dorados a su alrededor. Era uno de esos días en los que la tranquilidad del mundo exterior parecía reflejar la calma interna que finalmente había alcanzado. El juicio había quedado atrás, y con él, el peso de años de luchas, traiciones y dolor. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. A lo lejos, vio a Gustavo y a Carolina, su prometida, sentados en un banco, riendo y conversando alegremente. Ver a su hijo así, relajado, feliz, le llenaba el corazón de una paz indescriptible. La sombra del secreto que había cargado durante tanto tiempo se había desvanecido. Gustavo la había aceptado, con todos sus errores, y la relación entre ambos no solo había sobrevivido a la verdad, sino que se había fortalecido. Beatriz sabía que no era fácil para él procesar lo que le había revelado, pero en ese abrazo que compartieron, algo se había sanado entre ellos. Mamá. La llamó Gustavo, agitando una mano con entusiasmo. Ven, siéntate con nosotros. Beatriz sonrió mientras se acercaba a ellos. Cada paso que daba la reconfortaba, como si estuviera dejando atrás el peso de todo lo que había vivido. Carolina la recibió con un abrazo cálido, como siempre hacía, y Gustavo la miró con esa sonrisa que siempre lograba derretir su corazón. Se sentó junto a ellos en el banco, disfrutando de la simpleza del momento, de la compañía de quienes más amaba. Estaban sumidos en los detalles de los preparativos de la boda. Carolina, llena de entusiasmo, le contaba sobre las flores, la música, y los pequeños detalles que harían del día algo inolvidable. Beatriz la escuchaba, pero su mente vagaba, recordando sus propios sueños de juventud, los que una vez tuvo con Marco y que, con el tiempo, se desmoronaron. Sin embargo, ahora veía algo diferente en los ojos de Gustavo y Carolina. Era una conexión sincera, construida desde el respeto y el amor, algo que Beatriz ya no veía en su propio pasado. Después de un rato, Gustavo y Carolina se levantaron para continuar con sus planes, dejándola sola en el parque. Beatriz observó cómo se alejaban, con una sensación de gratitud profunda. A pesar de todo lo que había revelado, Gustavo no la había juzgado. La había aceptado con una madurez y comprensión que superaban sus expectativas. Verlo feliz, en paz, era el mayor regalo que la vida podía darle.
Mientras se quedaba sentada, disfrutando del suave murmullo de las hojas y el sonido lejano de las risas de los niños jugando, sintió una presencia familiar acercarse. Miguel, el hombre que había entrado en su vida durante el caos, caminaba hacia ella con una sonrisa tranquila. Esa sonrisa que siempre lograba calmar sus pensamientos más oscuros, que le recordaba que no estaba sola. ¿Tienes espacio para uno más?, preguntó con un toque de humor, mientras se sentaba a su lado. Beatriz sonrió, sintiendo una calidez especial al verlo allí. Miguel había sido un pilar en las semanas más difíciles, ofreciéndole apoyo cuando más lo necesitaba, pero sin exigir nada a cambio. Él había estado allí, firme, dándole el espacio que ella necesitaba para sanar. Y, aunque todavía había cicatrices en su corazón, con él a su lado, Beatriz comenzaba a imaginar una nueva vida, una vida sin miedo. Siempre hay espacio para ti, respondió ella, apoyando su cabeza en su hombro con un suspiro de alivio. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de entendimiento mutuo. A veces, no necesitaban palabras. Solo la presencia del otro era suficiente para recordarles que, después de todo, habían encontrado un nuevo camino. Miguel había sido la luz que la guiaba, pero ahora, Beatriz sentía que también ella era capaz de ser su propia fuente de fuerza. «Sabes, estuve pensando», dijo Miguel, rompiendo el silencio con ese tono suave que siempre usaba cuando quería decir algo importante. «Este es un buen momento para empezar a pensar en lo que realmente quieres hacer. Ya no estás cargando con el pasado. Tienes el control de lo que vendrá». Beatriz lo miró de reojo, sus palabras resonaban dentro de ella. Tenía razón. Durante tantos años, sus decisiones habían estado guiadas por el deber, el miedo, o las circunstancias, pero ahora tenía algo que antes no había tenido: libertad. Una libertad verdadera, sin las cadenas invisibles que habían controlado su vida. Pero la pregunta de Miguel le hizo darse cuenta de algo importante: no estaba segura de cómo empezar. «No sé si sé cómo hacerlo», admitió con una sonrisa pequeña. «He pasado tanto tiempo reaccionando a lo que la vida me lanzaba, que no sé cómo planear mi propio futuro». Miguel la miró con ternura, entendiendo el conflicto interno que la invadía. Beatriz había pasado décadas sobreviviendo, primero como madre dedicada, luego como esposa en un matrimonio que la desgastaba, y finalmente como mujer enfrentándose a traiciones que casi la destruyen. Ahora, tenía una página en blanco frente a ella, y la posibilidad de escribir su propia historia, pero eso no la hacía menos aterrador. «Tienes todo el tiempo del mundo», respondió él suavemente, tomando su mano con delicadeza. «Y yo estoy aquí contigo, sea cual sea el camino que elijas. Lo importante es que este sea tu momento». Beatriz asintió lentamente, sintiendo el apoyo y la seguridad en sus palabras. Por primera vez, el tiempo ya no la presionaba. No estaba corriendo en contra de un reloj invisible, ni tratando de mantenerse a flote en una marea de responsabilidades y dolor. No había prisa. No había urgencia. Solo la promesa de algo nuevo, algo mejor. Se levantaron y caminaron juntos por el parque, sus pasos tranquilos, alineados. Cada paso que daba junto a Miguel la reconfortaba, le recordaba que ya no estaba en esa constante lucha por sobrevivir. Había salido del túnel oscuro en el que había estado atrapada, y ahora todo lo que veía ante ella era luz y posibilidades. Más tarde, cuando llegaron a casa, Beatriz se detuvo un momento frente a la entrada. Observó el apartamento que había recuperado en la batalla legal, el mismo que había peleado tan duro por conservar. Ya no representaba solo una victoria legal. Representaba su fortaleza, su capacidad para levantarse una y otra vez, sin importar cuán difícil hubiera sido el camino. Entró y sintió una calma que hacía tiempo no experimentaba. Se sentó en la mesa de la cocina, disfrutando del silencio. Tomó su teléfono y vio un mensaje de Gustavo. «Todo va bien, mamá. Te quiero. Hablamos mañana». Sonrió, su corazón lleno de amor. Gustavo también estaba creando su propio futuro, libre del peso del pasado, y eso le daba una paz indescriptible. Beatriz sabía que la vida siempre traía sorpresas, algunas dolorosas y otras llenas de dicha. Pero esta vez, estaba lista para recibir lo que viniera.
su renacimiento había comenzado. Y por primera vez en años, sentía que el futuro le pertenecía. El sonido suave del mar llenaba la habitación, calmante y constante, mientras Beatriz observaba el horizonte desde la ventana de una pequeña casa junto a la playa. Era un lugar que Miguel había encontrado, un refugio lejos del ruido de la ciudad, donde ambos podían escapar y tomarse unos días de descanso. El aire salado y la brisa fresca del océano eran una especie de bálsamo para su alma, una cura para las cicatrices que había acumulado durante años de batallas emocionales. A la distancia, las olas rompían suavemente contra las rocas y la luz dorada del amanecer pintaba el cielo con tonos cálidos. Beatriz respiró hondo, disfrutando del aire limpio que llenaba sus pulmones. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía disfrutar de una mañana en paz, sin el peso de las preocupaciones que antes la habían mantenido despierta en la noche. Había pasado por tanto, pero ahora, en este lugar, sentía que finalmente estaba en calma, en un espacio donde podía ser ella misma, libre del pasado. Caminó lentamente hacia la terraza, sintiendo la frescura del aire en su rostro. Cerró los ojos por un momento, respirando profundamente, y en ese instante se dio cuenta de algo que hasta ese momento no había captado del todo. Por primera vez en años, se sentía libre. Sin las cadenas invisibles que la habían atado al dolor, a los secretos y a las traiciones. Beatriz había recuperado su vida, y estaba lista para avanzar hacia lo que vendría. Miguel apareció a su lado, con 2 tazas de café en las manos, y le ofreció una con una sonrisa tranquila. Esa sonrisa que, sin decir una palabra, le recordaba que todo estaba bien, que ya no tenía que cargar con todo sola. Gracias, dijo ella, devolviéndole la sonrisa mientras tomaba la taza. Se sentaron juntos en las sillas de madera, observando el horizonte en silencio, disfrutando del momento sin necesidad de llenar el aire con palabras. Beatriz miraba el mar, pero su mente estaba llena de pensamientos, reflexionando sobre los últimos meses. Había pasado por tantas cosas, y ahora, aquí sentada, se daba cuenta de que la vida finalmente le había dado una tregua. Ya no estaba sobreviviendo, ahora estaba viviendo. La diferencia era sutil, pero poderosa. ¿Has pensado en lo que hablamos el otro día?, preguntó Miguel de repente, rompiendo el silencio con su tono amable y sin apuro. Beatriz lo miró de reojo, sonriendo. Sabía a qué se refería. Durante las últimas semanas, habían hablado mucho sobre su futuro, sobre lo que ella quería hacer ahora que finalmente tenía el control de su vida. Después de tantos años reaccionando a lo que la vida le lanzaba, por fin tenía la libertad de decidir su propio camino. Pero no había sido fácil. Había pasado tanto tiempo sin permitirse soñar, sin planear más allá del día siguiente, que la idea de empezar de nuevo le resultaba casi abrumadora. Sí, lo he pensado, respondió, con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Y creo que por primera vez sé lo que quiero. Miguel la miró con curiosidad, pero no la interrumpió. Beatriz continuó, sintiendo que cada palabra que decía la conectaba más con su nueva realidad. Quiero empezar de nuevo. Pero esta vez, sin mirar atrás con dolor. Ya no quiero que mi pasado defina mi futuro. No tengo miedo a lo que viví. Estoy lista para cerrar ese capítulo, para siempre. Miguel sonrió, asintiendo con suavidad. Sabía lo mucho que le había costado llegar a ese punto, y verlo ahora convertido en una realidad lo llenaba de orgullo. Beatriz había luchado no solo en una batalla legal, sino en una mucho más difícil, la de reconciliarse con su propia historia, de aceptar su dolor sin dejar que la definiera. Y ahora, al verla sentada allí, libre de todo lo que antes la había atormentado, sabía que ella había ganado. Me alegra escucharlo, dijo Miguel, tomando su mano con ternura. Todavía hay mucho por vivir. Y ahora, lo harás a tu manera. Beatriz lo miró con gratitud, sabiendo que no estaba sola en este nuevo comienzo. Ambos habían recorrido un largo camino, y ahora, juntos, empezaban a construir una vida que ninguno de los dos había imaginado. Después de un rato, se levantaron y caminaron por la orilla del mar, sintiendo la arena tibia bajo sus pies. Las olas les ofrecían una sensación de renovación, como si cada una de ellas pudiera limpiar los restos del dolor que aún quedaban,
dejando espacio para lo nuevo, lo inesperado. Beatriz sentía que su vida estaba llena de posibilidades. Ya no había límites, ya no había miedo. Solo un futuro brillante por delante. De regreso en la casa, Beatriz revisó su teléfono. Un mensaje de Gustavo la esperaba, había terminado una reunión importante en su trabajo y estaba emocionado por los nuevos proyectos que se avecinaban. Beatriz sonrió, sabiendo que su hijo también estaba empezando su propio camino, libre del peso de las sombras del pasado que habían estado entre ellos durante tantos años. Gustavo estaba bien, feliz, y eso le daba a Beatriz una paz indescriptible. Pero mientras guardaba el teléfono en su bolsillo, Beatriz sintió algo diferente. Una ligera incomodidad que la hizo detenerse por un segundo. Al principio pensó que era solo cansancio, pero la sensación se volvió más intensa. Instintivamente, se llevó una mano al vientre, y lo que sintió la dejó sin aliento. Miguel, dijo en voz baja, mirándolo con incredulidad. Él se detuvo al notar el tono en su voz, su expresión de preocupación se hizo evidente mientras se acercaba rápidamente. ¿Qué pasa?, preguntó, con el rostro lleno de incertidumbre. Beatriz lo miró, sin poder hablar al principio. El asombro en su rostro era inconfundible, pero poco a poco, una sonrisa empezó a formarse en sus labios, una sonrisa llena de sorpresa y emoción. Creo que estoy embarazada, murmuró finalmente, con la voz suave, casi sin poder creer lo que acababa de decir. Miguel la miró con los ojos abiertos de par en par. La mezcla de emoción y desconcierto en su rostro era evidente. Era una noticia completamente inesperada, algo que ninguno de los dos había planeado. Pero al mismo tiempo, parecía encajar perfectamente con el nuevo comienzo que ambos estaban construyendo juntos. Beatriz sentía un torbellino de emociones, pero ninguna de ellas era miedo. El pasado, por fin, había quedado atrás. Ahora, una nueva vida crecía dentro de ella, simbolizando no solo el renacimiento de su propia existencia, sino el inicio de algo mucho más grande. ¿Cómo te sientes?, preguntó Miguel, tomando su mano con delicadeza, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Beatriz lo miró, sus ojos brillaban con una mezcla de lágrimas y felicidad. Extrañamente feliz, respondió ella, riendo suavemente. No sé qué va a pasar, pero siento que todo está bien. Miguel la abrazó con fuerza, y Beatriz sintió el calor de su cuerpo contra el suyo. En ese abrazo, encontró no solo consuelo, sino esperanza. La vida le había dado tantas sorpresas, algunas dolorosas, otras llenas de dicha, pero esta vez, estaba lista para recibir lo que viniera. Ya no había miedo. Solo la promesa de una nueva vida. Mientras el sol seguía brillando sobre el mar, Beatriz supo que el futuro que tanto había deseado estaba al alcance de su mano. Y esta vez, estaba dispuesta a abrazarlo por completo, sin mirar atrás. El sol brillaba con fuerza, llenando la pequeña casa junto a la playa con una luz cálida y dorada. Beatriz se encontraba de pie en la terraza, observando cómo las olas rompían suavemente contra la orilla, sintiendo la brisa fresca acariciar su rostro. Había algo profundamente liberador en el sonido del mar, como si cada ola que llegaba a la costa arrastrara con ella los restos del pasado, dejando todo limpio, renovado. Era una sensación que había comenzado a reconocer dentro de sí misma, un renacimiento, una nueva oportunidad de vivir con una libertad que antes nunca había creído posible. Miguel apareció a su lado, con esa sonrisa tranquila que había aprendido a amar. La misma sonrisa que le recordaba, sin necesidad de palabras, que estaba a salvo, que todo lo que había pasado finalmente quedaba atrás. Beatriz le devolvió la sonrisa mientras se acomodaba a su lado, su mano rozando la de él. Había algo especial en estar allí, en ese momento, con él. Era la culminación de una serie de decisiones, de enfrentamientos, de reconciliaciones con su pasado. Pero sobre todo, era la confirmación de que el futuro le pertenecía. Se sentaron en las sillas de madera de la terraza, mirando al horizonte, donde el cielo y el mar se encontraban en una línea infinita. Beatriz respiró profundamente, sintiendo la paz en cada rincón de su cuerpo. Ya no había sombras que la acecharan, ya no había secretos que la mantuvieran prisionera. Todo lo que había sido una carga durante tanto tiempo, el dolor,
las traiciones, las dudas sobre sí misma, se había disuelto como la niebla al amanecer. Estaba libre. Y por primera vez, comprendía el verdadero significado de esa libertad. Miguel la miró, sus ojos reflejando la misma paz que ella sentía. ¿Te das cuenta de cuánto has cambiado?, preguntó él, rompiendo el silencio con suavidad. Beatriz lo miró, pensativa, y sonrió. Sí, lo sabía. Había cambiado más de lo que alguna vez imaginó posible. No era solo una transformación exterior, era algo mucho más profundo, algo que había ocurrido en lo más íntimo de su ser. Durante años, había sido prisionera de su propio miedo, de su pasado, de los errores y decisiones que había creído irrevocables. Pero ahora, entendía que cada una de esas pruebas, por dolorosas que fueran, la habían llevado a este momento. A ser la mujer que era ahora. Siento que soy otra persona, respondió ella, su voz suave, pero cargada de emoción. Todo lo que viví, me ha traído hasta aquí. Y ahora, por fin, sé que tengo el control. Ya no soy esa mujer que permitía que el pasado dictara su vida. Miguel la miró con ternura, asintiendo, sabiendo exactamente lo que ella quería decir. Durante tanto tiempo, Beatriz había vivido bajo el peso de su historia, de las decisiones que había tomado, de las traiciones que había soportado. Pero en algún punto, en medio de todo ese dolor, había encontrado la fuerza para enfrentarlo. Para liberarse. Y esa fuerza había crecido dentro de ella, guiándola hacia el lugar en el que se encontraba ahora. Tienes todo un mundo por delante, dijo Miguel, su voz llena de confianza. Y ahora, puedes hacer lo que quieras con él. Beatriz asintió, sintiendo esa verdad resonar en cada fibra de su ser. La vida que antes le parecía una serie de reacciones a lo que sucedía a su alrededor, ahora se presentaba como una página en blanco, lista para ser escrita con su propia mano. Ya no había miedo. Ya no había dudas. Solo había posibilidades. Pasaron el resto de la tarde caminando por la playa, hablando de los sueños que ahora podían imaginar con libertad. Cada paso que daba en la arena, Beatriz sentía como su corazón se llenaba de gratitud. Por la vida, por las segundas oportunidades, por el amor que había encontrado en medio del caos. Sentía que la vida le estaba ofreciendo algo más grande de lo que nunca hubiera imaginado, una nueva oportunidad de ser feliz. Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre ellos, se sentaron en la terraza de nuevo, esta vez en silencio, disfrutando de la serenidad que los rodeaba. Beatriz apoyó su cabeza en el hombro de Miguel y cerró los ojos, dejando que el momento la envolviera. El mundo, que antes le había parecido lleno de desafíos insuperables, ahora se sentía lleno de esperanza. ¿Sabes?, dijo ella, rompiendo el silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no estoy pensando en lo que viene después. Estoy aquí, y eso es suficiente. Miguel sonrió, besando suavemente su frente. Eso es lo mejor de la libertad, respondió él. Saber que no tienes que preocuparte por lo que vendrá. Solo vivir. Y Beatriz sabía que él tenía razón. Durante años, había vivido anticipando el próximo golpe, el próximo obstáculo, la próxima traición. Pero ahora, esa constante sensación de lucha había desaparecido. Lo que quedaba era una paz profunda, una certeza de que, sin importar lo que sucediera, ella era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Y no solo eso, sino para vivir cada momento plenamente, sin las sombras del pasado acechándola. Mientras las olas continuaban rompiendo suavemente en la orilla, Beatriz supo que su renacimiento no había sido solo emocional. Había renacido en todos los sentidos. Era una mujer nueva, una mujer libre. Y esa libertad, esa nueva vida que crecía dentro de ella, era el mayor regalo que la vida le había dado. Por primera vez, no había miedo al futuro. Solo había amor, esperanza, y una profunda convicción de que todo estaba en su lugar. Estaba lista para todo lo que la vida tuviera para ofrecerle. Porque ahora, era libre. Y esa libertad, la libertad de ser ella misma sin ataduras, era todo lo que siempre había deseado. El viento fresco soplaba suavemente, y Beatriz sonrió, sabiendo que lo mejor estaba aún por venir.